Dios y de la patria, se abre la sesión en calidad de comité mientras se incorpora el quórum del resto de los senadores. Muchas gracias. Aquí está, en calidad de sesión oficial, senador Latorre incorporado. Cuenta, secretaría. Sí, ya sé ya. En la sesión de hoy día no hay cuenta, señor presidente. Muy bien. Quiero informar que gracias a la buena voluntad de la autoridad sanitaria de la región de Valparaíso, el próximo miércoles 24, se va a realizar un operativo de mamografía diagnóstica y preventiva voluntaria aquí en el Congreso Nacional para los funcionarios, lo cual está en manos de los propios sindicatos del Congreso, su categorización de las personas que van a estar en esta actividad atendiéndose, y creo que es una buena señal en torno a lo que es la promoción del cáncer mamario y la eliminación de la orden de examen. Bienvenida, diputada Muri. Bien, en esta sesión estamos convocados para analizar la temática relacionada a listas de espera, fallecimientos en listas de espera. Hemos recibido con fecha 28 de diciembre el oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, firmada por don Juan Bielma, en calidad subrogante, en el cual le comunica a la Cámara de Diputados y al Senado, en virtud de los acuerdos dispuestos en la Ley de Presupuesto del sector, el reporte acerca de listas de espera, y de ahí se han desprendido un conjunto de interrogantes que nos ha parecido fundamental poder conocer de boca de la primera autoridad, y por eso le hemos pedido y agradecemos la visita de la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, del subsecretario de Redes Asistenciales, el asesor legislativo, don Jaime Ullén, el jefe de gabinete del subsecretario, don Juan Bielma, y don Marcelo González. Luciano González. ¿Qué cargo tiene usted? Asesor en pedagogía quirúrgica. Muy bien. Don senador Gaona, Sergio Gaona, por favor. Tendría que ser breve ahora, si no queda para el final. ¿Usted prefiere? Ya. Presidente, quisiera solicitarle a la ministra, por su intermedio, si me pueden enviar información del DEIS en cuanto a la cantidad de personas con ostomías en Chile desde el año 2018 a la fecha, o en su defecto saber la cantidad de prestaciones realizadas del año 2018 a la actualidad. Yo le puedo mandar al secretario los detalles por código, prestación y todo lo demás. Esto a propósito de las listas de espera de pacientes ostomizados, que incluso resuelto sus problemas para poder terminar con la ostomía, esperan 6 meses, 8 meses, un año. Y claro, como están en lista de espera, pero como no son una situación grave, sí es una situación que afecta fuertemente la calidad de vida de las personas. Porque ya resuelto su problema, aún continúan con la bolsita ahí, 8 meses, 9 meses. Me pasó el otro día conversando y dialogando con gente en el hospital de La Serena. Entonces, por eso quiero tener la información oficial del MinSal del 2018 a la fecha de la cantidad de pacientes ostomizados en Chile, y le puedo mandar prestación por prestación. Yo se lo mando al correo electrónico, señor secretario, para que dé el detalle específico. Muy Gracias, bien. presidente, muy amable usted. Bien, yendo a la tabla entonces, quisiéramos, si le parece a la ministra, tener en primer término su propia presentación o la del MinSal en su conjunto, unos 15-20 minutos, y después dedicamos a las preguntas, a los comentarios, en fin. Nosotros nos interesa especialmente, como focos, analizar la disponibilidad de pabellones quirúrgicos en Chile, pre- y post-pandemia, la productividad de los pabellones quirúrgicos, los programas de financiamiento fuera de horario que se mantuvieron hasta junio del 2023 y qué ha ocurrido después con los tiempos de espera, cuál es la meta, hay una meta propuesta, 200 días, cuál es el avance en tiempo de espera, cuáles son los volúmenes de pacientes, la mortalidad y la mortalidad asociada a causas, tanto en GES y no GES, que son de alguna manera los grandes temas que están aquí circulando. Nos han pedido médicos del Calvo Maquena en el día de hoy, a raíz de su propia situación de pabellones, tener alguna opinión también, porque como ellos han sacado puntos de vista, preguntarle a la autoridad al final, no es de inmediato, pero en relación a qué ha sucedido después de octubre con aquellas programaciones, no las urgencias, sino las programaciones quirúrgicas en el Hospital Calvo Maquena respecto al punto, ya que es un foco por un incendio que hubo en su minuto determinado. Bien, entre otras cosas, pero ministra, por favor,
tiene la palabra para poder iniciar el tema. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores y a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que es oportuno que nos haya pedido venir a hablar del tema de listas de espera, producto de la publicación del informe, y mostrar en realidad todo lo que se ha avanzado en reducción de los tiempos de espera, que es la prioridad número 1 de la atención de la gestión del Ministerio de Salud. Decir que ciertamente es un importante número de personas que está en espera, que el 90% de las esperas son para consultas nuevas de especialistas y solo el 10% para cirugías, que tanto los promedios como las medianas de tiempo de espera han disminuido de forma sostenida en los últimos 2 años, que se ha aumentado la producción de egresos, cirugías mayores y consultas nuevas de especialidad y de atención primaria también, superando lo que veníamos incluso en algunos casos teniendo antes de la pandemia, que se ha aumentado la productividad quirúrgica en línea con las recomendaciones que hizo la Comisión para la Productividad, y para eso se crearon los centros de resolutividad, que es lo que viene a presentar el doctor González, que han aumentado de manera considerable las garantías, las personas que han entrado a garantías GES, puesto de que se ha reabierto la red y la atención primaria, por lo tanto ingresan más personas y sin embargo las garantías de oportunidad retrasadas se mantienen bajo el 30%, que la mayor parte de las personas que fallecieron estando en alguna lista de espera esperaban una atención no urgente, ya dijimos que son en su mayoría consultas de especialidad y no relacionadas con su causa de defunción. Vamos a observar cuáles eran las atenciones que estaban esperando, que la mayoría de las personas con garantías no cumplidas que fallecieron también esperaban una prestación no urgente y no relacionada con la causa de defunción, que se concentra la mortalidad, por cierto, en las edades mayores, como es lo normal dentro del perfil demográfico y epidemiológico chileno, con más de un 40% sobre los 80 años, y que el presupuesto del 2024 incluye muchas intervenciones que permiten mantener la reducción de los tiempos de espera. Estos aspectos relevantes los vamos a ir explicando uno a uno. Yo invité al subsecretario de Redes para que los explique en detalle y que después complemente el doctor González en lo que respecta a los indicadores de productividad y la productividad de los centros de resolutividad. ¿Sí le parece? Adelante, subsecretario. Gracias, señor presidente. También por su intermedio saludo a los senadores y a la señora diputada presente y a los demás asistentes a esta reunión. Como ya lo mencionó la ministra, hay, bueno, el contenido de la presentación ya se mencionó la primera. Vamos a hablar de tiempo de espera, de la productividad, garantías explícitas y algunas estrategias que están formuladas. Siguiente. Bueno, del total de las personas, de los casos de personas, de los casos que están en lista de espera, el 10% corresponde a espera quirúrgica y el 90% a consulta nueva especialidad. De estas, la siguiente, vamos a mostrar un gráfico que obviamente las cifras son muy pequeñas y no se alcanzan a ver, pero lo que uno puede mirar allí es las medianas y los promedios. Esta es una secuencia que va desde 2019 mensual a hoy, a noviembre del 2023, y que muestra en verde la mediana, cómo esa curva, coincidentemente con la pandemia, tuvo un pic bastante alto y notorio de aproximadamente 661 días de espera en términos de la mediana, y cómo ha ido disminuyendo esa medida, ese indicador, a aproximadamente 280, que tampoco alcanzo a leer de aquí, de manera sostenida, como ya se mencionó. Lo mismo ocurre en promedios, que está en la línea media anaranjada, que está entre medio, y en la línea alta roja se menciona lo que es el percentil 90, es decir, las personas que están esperando el mayor número de días. Y allí también lo que ocurre es que alcanza un pic de 1.300 días, que posteriormente hay una evidente disminución producto de un intento y de gestión focalizada en ese grupo de pacientes, que ha logrado disminuir a 700 y tantos, o sea, son como 300 días menos en un par de años, casi
menos de un par de años, casi prácticamente el año reciente, lo cual denota evidentemente una mejoría en términos de la espera. Y también mencionar aquí, estamos hablando de consultas nuevas de especialidad, que en las barras plomas, que están como detrás de todo, se muestran el número de casos en espera. Y ahí lo que uno puede ver en los primeros años es una cierta estabilidad, pero que a partir del 2022, que está en el recuadro, aumentan de manera sostenida hasta hoy día. Es decir, el número de personas y de casos que están en espera evidentemente han aumentado. Y aquí una mención que es evidente. Ha aumentado el número de consultas de atención primaria, que es de donde se origina la interconsulta nueva de especialidad. Y que haya aumentado el número de consultas de atención primaria da cuenta de que es un sistema que se está repotenciando y está aumentando sus capacidades, como creo que lo vamos a poder demostrar. Sin embargo, a pesar del aumento de personas y número de casos, ha mantenido la persistente baja en términos de los tiempos de espera. Lo mismo ocurre la siguiente en intervenciones quirúrgicas. Es muy parecido el gráfico, coinciden prácticamente las mismas fechas. El pic ocurre en 2021, por allí en mediados de año, pero de allí, de manera sostenida nuevamente, empiezan a disminuir, estoy mirando la línea verde, a una cifra de 228, me parece, de mediana, un poco más alto el promedio, pero la curva de arriba es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que va a mencionar el doctor Luciano González, porque el incremento de personas que están en el percentil 90, es decir, aquellas personas, el 10% de personas que esperan el mayor número de días, que se han focalizado, es decir, el sistema ha instruido que las primeras personas que salen son aquellas personas que llevan más tiempo de espera, lo cual es lógico, pero que no había ocurrido con tanta precisión. Sin embargo, echado a andar los sistemas de quirófanos de alto rendimiento, hay evidentemente en la curva alta una disminución muy franca relacionada a esa indicación. También aquí, como es esperable, ha ido aumentando el número de personas, estoy mirando las barras plomas, grises, que tienen relación con el número de consultas. Hay un porcentaje de consultas que requieren cirugía y, por lo tanto, mientras aumentan las consultas, es esperable que aumente la demanda por cirugía. La siguiente. ¿Cuál es la composición de la lista de espera de consultas? En el 70% se agrega en 10 especialidades que están ahí: gastroenterología, neurología, cardiología, dermato, etcétera. Y eso da cuenta de, sí, están en orden creciente hacia abajo. Eso da cuenta del 70% del total de las personas que esperan para consulta de nueva especialidad. Pero el 44% se agrupa en oftalmo, otorrino y ginecología. La siguiente. En consultas para cirugía, el 50%, un poco más, se distribuye en dermatología, cirugía digestiva y traumatología. Y esto es importante porque cuando vamos a hablar más adelante de las personas que fallecen estando en lista de espera, la verdad es que nadie fallece por una espera en dermatología. No, pero son 3. Miramos los melanomas, son 3 de los centenares que hay ahí. Entonces, no es esa, no va por ahí el tema, ¿no? La siguiente. Entonces, haciendo un foco de lo que está pasando ahora en el último año, de noviembre a noviembre, ha aumentado el número de personas y de casos en 9%, en consultas nuevas de especialidad, y en 7% en cirugías, pero las medianas han presentado una disminución en este último año, solo en este último año, de consultas nueva de especialidad de 29 días
y de 97 días de mediana en intervenciones quirúrgicas. Las cifras están mencionadas abajo y que ya están relatadas. La siguiente. Sí. Precisar los volúmenes de hoy, la cuantía de hoy de las consultas. Sí. Total está en el gráfico anterior que podemos... Ah, ya. Mirar. Pero ahí está. Perdón, ¿no? Ahí está. Son el 90% El- de 2,7 millones. Allá O abajo. sea, estamos... El número de registro, la última, son en total 331.000 registros, Sí. ¿no? En cirugías y 2.399.000 en consultas nueva especialidad. Hay que recordar que 1.4 interconsultas o estando en lista de espera es por persona. Por lo tanto, el número de personas, como se mencionó, en realidad son 1.250.000 personas. La siguiente. Esta es las curvas, la tendencia que está en línea punteada del egreso en lista de espera no GES. El 2019, el primer año que se menciona, y no hay ninguna duda, es evidente, que la tendencia de la curva va a un aumento del egreso de la lista de espera no GES, tanto en nueva consulta, nueva especialidad a la izquierda, como intervenciones quirúrgicas a derecha, son gráficos muy parecidos. La siguiente. Hemos aumentado los servicios de salud. Y aquí lo que mencioné ya también, la PS mirada como puerta de entrada al sistema, esa es la curva considerando atenciones médicas de morbilidad, atenciones de urgencia y atenciones en hospitales comunitarios, como hemos incluso superado el año relativamente normal con el cual nos comparamos, que es el 2019. La siguiente. Cómo hemos ido incrementando el número de consultas nueva especialidad, y en relación al 2022 hemos aumentado en 8% estas consultas de especialidad. En intervenciones quirúrgicas, y esto nos parece muy relevante a propósito de una de las preocupaciones que mencionó el señor presidente, justamente estamos superando el 2019, con una curva, una tendencia de la curva que es evidentemente incremental. Tenemos 6% de intervenciones quirúrgicas electivas a octubre, esto es una mención a esa, y tenemos 60 quirófanos más puestos en marcha que en 2021. La siguiente. El total de quirófanos disponibles y el total habilitado. No tengo esa cifra en este momento en la memoria, pero podemos entregarla, por supuesto. La siguiente. ¿Cómo hemos ido aumentando la ambulatorización de las intervenciones quirúrgicas? Cosa que va a mencionar con más detalle el doctor Luciano, pero es evidente también ahí que hemos alcanzado un 45% de cirugías ambulatorias en relación al total de cirugías electivas mayores. La siguiente. Y respecto a egresos, también la curva es evidentemente incremental, y si lo comparamos 2022-2023, hemos aumentado un 7,2% en egresos hospitalarios. La siguiente. Y ahora nos va a comentar el doctor. El doctor, repita el nombre y el cargo, por favor, para el registro. Mi nombre es Luciano González, soy médico anestesiólogo y estoy desde marzo del 2022 asesorando a la ministra en temas de productividad quirúrgica. Puntualmente se me encomendó liderar un equipo que se llama los Centros Regionales de Resolución, que lo que hace es tomar las recomendaciones ya de varios años atrás de la Comisión Nacional de la Productividad y ponerlas en práctica, porque habían sido puestas en práctica de manera puntual, pero no había existido una política de probar las 26 y decir cuáles son las que tienen mayor impacto rápido y de mayor impacto en la productividad quirúrgica. Entonces, la anterior
es una estrategia para aumentar el rendimiento quirúrgico con una mirada regional centrada en el paciente y con el uso eficiente de recursos. La siguiente. De las 26 recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad, nosotros logramos probar en algún grado 20, porque algunas son con mucho presupuesto o cambios legislativos y nosotros elegimos las 20 más rápidas de poder implementar. Y estas son las 4 que han tenido mayor impacto en los 6 hospitales, y vamos a abrir el 7º ahora, para conseguir los resultados que muestro en la siguiente diapositiva. Recomendación 1, aumentar la ambulatorización para llegar a niveles OCDE de que el 60% de la cirugía electiva de Chile pueda ser en modalidad ambulatoria. El 95% de nuestros pacientes en estos hospitales se va de alta el mismo día. También llevamos varios meses desde agosto. Perdón, ¿este es una meta o es una realidad actual? Esto es una datos? realidad. Esto es una es lo que realidad. está sucediendo. Esto está sucediendo. ¿Cuáles son los centros para poderlo precisar para el registro también? CDT Los La 7. Serena, Hospital Gustavo Frique, o el Hospital Quillota Petorca, el nuevo, el CRS Provincia Cordillera, Villarrica y Padre Las Casas. Y se inaugura en próximos días el Hospital Alto Hospicio, que llevamos un año trabajando con ellos para que abra desde el día 1 en esta modalidad. Esto está ocurriendo en estos hospitales. 95% de los pacientes que se operan se va de alta el mismo día. Estamos probando una glosa que está en el presupuesto de la flexibilidad horaria, que le da la atribución al director del hospital de armar turnos de mañana y de tarde con un traslape a la hora de almuerzo para evitar esta pausa que existe en muchos lugares donde se para la hora de almuerzo, y eso es una cirugía más al día. El promedio de los pabellones en que tenemos el piloto de pabellones prolongados, se operan 11 pacientes y con un máximo hemos llegado algunos días a 18 pacientes, con un mínimo de 6, siendo el promedio nacional 3.4. ¿Cómo lo logramos? Con una medición de indicadores que son los que propone la CNP, más algunos otros que nosotros agregamos. Este es un panel de control que se entrega semanalmente a los hospitales, se le hace un acompañamiento. En una reunión semanal de media hora se revisan los 8 indicadores y se hacen planes semanales de intervención para mejorar ese indicador, con el compromiso de mejorarlo para la semana siguiente. Entonces, está muy encima el control y el monitoreo y el apoyo que nosotros podemos brindar como MinSal para que logren esos objetivos. Y también estamos probando algunos incentivos productivos, porque algunas de las cosas que siempre se dice en la parte pública es súper difícil poner algunos incentivos económicos. Estos hospitales lo que están probando es que la asignación de especialidad, que está definida por ley, por macrozona, estos hospitales la mitad se la dan, pero la otra mitad de la bonificación es contra indicadores. Nosotros ahora partimos con el indicador de atraso de primera hora. Entonces, la asignación de especialidad se le entrega un 50% y el otro 50% solo si cumplen bajar la tasa de atraso de primera hora. La siguiente, por favor. Con respecto al 2019, estos son solo 5 hospitales de este proyecto, porque el 6º y 7º es Villarrica Nuevo, que abre en marzo, y Alto Hospicio, que abre en 2 semanas más. Entonces aquí esta producción es de 5 hospitales. Los hospitales CRR, con respecto al 2019, aumentaron, como ven, en las 2 últimas, porque nosotros partimos en junio del 2022, aumentaron en un 22% el total de cirugías mayores. Ahí están hospitalizadas y ambulatorias. Pero el principal aumento fue que estas recomendaciones, como la primera que les nombré, es aumentar la ambulatorización, ¿ya? Aumentar el tipo de prestaciones que pueden ser resueltas bajo esta modalidad ambulatoria sin uso de cama. A modo de ejemplo, el CRS Provincia Cordillera se ha potenciado la resolución de prótesis de rodilla y de cadera en modalidad ambulatoria con hospitalización domiciliaria. Gracias a eso y a estas recomendaciones se logran estos resultados. La siguiente.
Entonces, los resultados que tenemos tras un año y medio, el año 2022 se operaron 5.000 pacientes. El segundo semestre fuimos de a poquito, partimos con un pabellón en cada hospital. Al día de hoy estamos entre 15 y 17 pabellones en esta modalidad de alto rendimiento. Y estos son los resultados 2023 con casi 20.000 pacientes operados. Pacientes operados al día en cada quirófano, un 47% más. Llegamos a 5 en promedio, que es un 47% más que el 3,4 que es el promedio nacional. Las suspensiones bajan un poquito más de un tercio, que es de 8,9 a 5,7. El atraso de primera hora, que el dato de esos 40 minutos salen de la Comisión Nacional de la Productividad, que fue un estudio observacional, porque no hay registro en tiempo real de lo que está pasando en Chile, así que nos comparamos con los 40 minutos que tiene la comisión, y en los hospitales son 22 minutos. Están entrando a las 8:22 los pacientes ya monitorizados, listos para ser anestesiados. La ocupación de quirófanos sube de un 68 a un 80%, que equivale a un aumento de un 18%. Importante también, no solo tenemos indicadores de eficiencia quirúrgica, sino que también manejamos algunos indicadores de eficiencia financiera. Y después de un año, cuando estos hospitales, la cirugía mayor ambulatoria, el costo 2023 comparado con el costo 2022, disminuyó en un 42% el costo medio promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos operando más con lo mismo, porque es el mismo costo hundido, fijo, de las horas institucionales, estamos dándole más. Importante, le sumamos una encuesta de satisfacción a los 30 días para que evalúen en 14 puntos nuestro proceso quirúrgico, y lo que nos enorgullece es que el 98% de los pacientes operados, de estos 19.000 y un poquito más, recomendarían a un familiar operarse bajo esta modalidad ambulatoria en estos centros. La siguiente. Estos son los 7 hospitales que le nombré, y debido al éxito de la estrategia, la señora ministra y el señor subsecretario me han encargado a mí y a un grupo de tarea ya más grande, ya pasar de la etapa piloto y empezar la expansión y la replicabilidad en la red, con 16 hospitales por año 2024 y 16 nuevos CRR el 2025. Este año ya estamos trabajando desde el 2 de enero con Hospital Padre Hurtado, Hospital El Carmen de Maipú, Hospital Félix Bulnes y Hospital de Rancagua. Vamos a sumar a la estrategia 4 hospitales por trimestre. La siguiente. Solo comentar una cosa que también hicimos en conjunto con otras entidades ministeriales y no ministeriales. La Asociación Chilena de Seguridad, a través de ICARE, ofreció su ayuda a través de su Mackenzie, y nos juntamos e hicimos un modelo de contactabilidad con WhatsApp, con telefónico, porque un gran problema que viene hace muchos años diciéndose es que cuesta mucho contactar a los pacientes, ¿ya? Entonces, 15 profesionales de distintas áreas del ministerio, desde TIC, legal y de la H y de la consultora, 5 equipos involucrados, 15 meses de trabajo, se crearon 3 flujos para distintos tipos de pacientes, trabajamos durante una semana 100 horas, y la siguiente, hay un flujo que es súper complicado detrás, pero esto es paciente. Y lo que nosotros, el piloto de esto lo hicimos en pacientes GES vencidos. GES atendido, de los GES, el 3% se vence, ¿ya? Y tenemos, los pacientes vencidos pueden reclamar o no reclamar, y lo que hicimos fue ir a buscar a los que no han reclamado. O sea, manejar y gestionar el posible reclamo, porque el reclamo te da 10 días hábiles, o 10 días de correo, no me sé el detalle, pero para poder sacarlo a un segundo prestador con la urgencia que da, con los costos que implica, etcétera. Entonces había que gestionar esta gran bolsa ya de casos que estaban vencidos. La siguiente, lo que hicimos, aplicando el modelo que
que trabajamos con ICARE, con la Asociación Chilena de Seguridad y con el Ministerio, contactamos 17.000 pacientes entre los meses de septiembre y diciembre y se vuelve a repetir esta cifra que es el 20% de los pacientes se logra contactar exitosamente. Parece bajo, pero los esfuerzos que están detrás son 3 llamadas telefónicas, varios mensajes de texto, WhatsApp, ¿ya? E incluso si está registrado el correo electrónico también se podía acceder. Y a pesar de todo eso, solo el 20% se contacta. Del 20% que se contacta, 6 de cada 10 pacientes ya tenía resuelto su problema GES. De los pacientes, el 40% que no lo tenía resuelto, esto es a noviembre, esto puede haber subido, pero a noviembre la mitad fue derivado. El 90% fue aceptado por el segundo prestador y a noviembre el 60% de los aceptados ya había sido resuelto. Esto viene a dar respuesta a las grandes críticas que hay con la capacidad de contactabilidad y lo que pasaba hasta ahora, que era que se le enviaban listados a los segundos prestadores y los segundos prestadores hacían la contactabilidad. Entonces eso decía, me estás mandando 100 y estoy resolviendo 10, 11, 12. Lo que hacemos nosotros es que le mandamos los listados ya contactados, ¿ya? Y con algunas encuestas de salud para dirigirlo a los centros que correspondan. Y el plan del 2024 es contactar 16.000 pacientes de GES oncológicos vencidos, aplicando esta misma metodología de contacto. La siguiente. Esa está repetida, disculpa. La siguiente. No. Sí. Subsecretario. ¿Estamos? Para cerrar lo que tenemos, la siguiente. Respecto a la garantía GES, yo creo que es muy importante esto, porque se ha producido un incremento de manera casi explosivo del número de nuevas garantías ingresadas, ¿no? 500.000, casi 570.000 entre el año 22 y 2023. Y que hemos agregado 2 nuevos programas de salud con 60 nuevas garantías asociadas. La siguiente. La imagen hoy día de los retrasos de garantía GES está expresada en la primera curva, que es la que acabamos de mirar, y abajo, en azul, es el comportamiento que ha habido en las garantías, en el número de garantías retrasadas. El pic corresponde al inicio de la pandemia, disminuyen las garantías retrasadas porque disminuyeron las personas que consultaban hasta el 2021 finales, pero comienzan a aumentar los retrasos de manera sostenida hasta el último periodo, que es el 2023, que está mencionado allí. Sin embargo, nuevamente las medianas y los promedios de espera de esas personas retrasadas ha ido disminuyendo. Y a pesar del incremento el incremento del número total de garantías ingresadas entre el 2022 y 2023, el porcentaje de retrasos ha disminuido, es menor. Es decir, no hemos seguido la misma pendiente de incremento como si nada pasara, sino que hay evidentemente una gestión, de tal manera que a pesar de que aumentaron el número de ingresos de garantías, el número de retrasos disminuye porcentualmente en relación a esos ingresos. No sé si queda claro eso, ¿no? La siguiente. Esa es la manera de la tendencia de los retrasos que acabo de mencionar, que es la cifra que mencioné recién. La siguiente. ¿Dónde se concentran los principales problemas? En 15 problemas de salud se concentra el 55% de los retrasos. Y son oftalmología, dermatología, endoprótesis, hernia, cole, otorrino, safenectomía, odontología, plástica, etcétera. Si uno mira eso, también pensando en los fallecidos, la verdad es que prácticamente del grueso de las garantías que están retrasadas, no estamos hablando de ninguna patología
que amenace seriamente la vida. La siguiente. Vamos a hablar entonces de los fallecidos. Lo primero, bueno, aquí es lo que se contempla en la glosa, es la obligación del Ministerio de informar periódicamente al Parlamento sobre esto. La siguiente. Decir en primer lugar que hay alguna información de prensa que mezcla cosas, ¿no? Mezcla a los fallecidos y suma a los fallecidos que están en GES como no GES, de tal manera que hay una duplicidad. Por lo tanto, el total de personas en realidad es menor que el que se ha publicitado. Siguen siendo un número importante y nos seguimos doliendo de aquellas personas que fallecen estando en lista de espera, pero la realidad es que son menos que las que se han publicado. Y tiene mucho que ver con esto, con el perfil epidemiológico en Chile, en términos de mortalidad y morbilidad, da cuenta de una alta carga de enfermedad asociada principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles y que tienen que ver con el envejecimiento sostenido. 4 de estas principales causas coinciden exactamente cuando uno compara el perfil de causas de mortalidad de la población general en Chile, es exacto el perfil de mortalidad de las personas que están en garantía GES retrasada. Perdón, en lista de espera. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, la gente que está en lista de espera fallece de las mismas cosas que las que no están en lista de espera, ¿no? Y fundamentalmente persiste el mismo patrón. La siguiente. Si uno mira ahora cuál es el comportamiento del total de fallecidos país global, hay un incremento, que es el total de las barras, y que sigue más o menos en negrito los fallecidos en lista de espera. Es decir, aquí hay una segunda conclusión o acercamiento, es decir, bueno, se mueren más personas en Chile y se mueren más personas estando en lista de espera, por las razones que hemos hablado. La siguiente. ¿Y cuál es la edad en la que las personas fallecen estando en lista de espera? Bueno, el 75% de estas personas tienen más de 70 años. La siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que están planteadas de acuerdo al presupuesto que está aprobado? Bueno, ya se mencionó la cirugía de alto rendimiento, dice establecimiento, que incorpora unidades de atención prequirúrgica que tienen mucho que ver con esta posibilidad de disminuir el rechazo o la suspensión de cirugías y el aumento, por lo tanto, de las cirugías. Esperamos que la programación alcance un 30% de aquellas personas que están en más tiempo de espera, que ya también fue mencionado. La siguiente. El tema de la contactibilidad, que es uno de los principales problemas que tenemos que resolver, está planteado una estrategia del MinSal con Salud Responde y con Salud Digital. Estamos instalando la idea de los llamados navegadores, es decir, son personas que van a estar gestionando caso a caso para que estas personas que están en lista de espera no se pierdan, no logremos operarlas y va a haber un control estricto respecto a eso. Esperamos acompañar a aproximadamente 130.000 personas durante el año 24. Por cierto, está la telemedicina, reforzar el número y aumentar el número de especialidades en telemedicina en el concepto de salud digital. La atención de acto único, que también hemos hablado, es decir, ¿cómo hacemos posible que una persona que está en más de una lista de espera o que tiene más de un requerimiento, logremos resolver su problema en una misma ida al hospital? Y eso lo vamos a hacer en 7 hospitales de la red en la especialidad de ginecología y cardiología. La siguiente. Para ir terminando, otro componente que se ha planteado dentro del plan de manejo de lista de espera es la transparencia. Importante, muy importante que la población sepa en dónde está su situación, cuál es la situación real del país día a día. Y las personas se pueden meter a la página del portal paciente y tener una imagen como esta
lo cual nos parece que es un avance en transparencia sin duda. La siguiente. Bien, con esto terminamos. Creemos que la presentación da cuenta de los puntos que inicialmente mencionó la ministra y que da señales de lo difícil que ha sido, de lo complejo que es manejo de lista de espera, que no hay soluciones mágicas ni aquí ni en ninguna parte del mundo, de manera que cuando uno escucha o lee que esperan soluciones inmediatas, la verdad es que es difícil. Si uno lee la literatura, y yo he estado leyéndola a propósito de esto, son las mismas cosas que están haciendo en distintas partes del mundo. Respecto a fallecidos, estamos prácticamente en la misma relación de personas en espera y fallecidos que Inglaterra o España. Bueno, y esa es la situación en que estamos hoy día. Tengo, señor presidente, la pregunta de los pabellones en dotación efectiva. Son 561, de los cuales 549 están en operación. Eso. Gracias, señor presidente. Sí, hay palabras ya otorgadas. Están los senadores Gaona, en primer lugar, Latorre, Órdenes, pues Chaguán, Castro, Masmuri. Senador Gaona. Gracias, presidente. Bueno, primero que Perdón, todo, les pido, porque como es una sesión más acotada, que sean muy breves las preguntas para escuchar las respuestas, porque interesa aclarar, no solamente en la pregunta. No, si nosotros tenemos sesión también, así mañana a que... las 4 tenemos sesión, sí. Senador Gaona. Bueno, gracias, presidente, por la información y efectivamente lo que señala el subsecretario, muchas veces las informaciones de prensa tienden a alarmar y van acomodando las cifras, pareciera desde una interpretación que precisamente genera esa alarma. Y por eso se generan todas estas polémicas y todo eso. Pero cuando uno empieza a desmenuzar el detalle, efectivamente hay algunas cosas que sí efectivamente son alarmantes y otras que no es tanto, digamos. Yo quisiera hacer dos o tres preguntas, pero básicamente para poder tener un poquito más de antecedentes. Desde la perspectiva del efecto pandemia de esta lista de espera supuestamente abultada, yo podría decir que el efecto pandemia es un stock. ¿Cuánto ha variado ese stock post término de alerta sanitaria, digamos? ¿Y cómo ha variado el flujo? O sea, los efectos no pandemia, digamos. No pandemia. ¿Cuál es la variación de ese flujo? De tal manera de cuánto baja realmente el stock y si la lista de espera fundamentalmente se relaciona porque la baja del stock no es lo suficientemente rápido o el flujo posterior es más rápido. Esa información quisiera, si la pueden entregar. Por otra parte también, ¿cómo estamos en la capacidad hospitalaria? Porque, claro, podemos tener pabellones y podemos tener productividad y todo ello, pero para eso además necesitamos que hayan unidades de postoperatorio, recuperación y además camas disponibles. Por lo tanto, uno no podría ir más rápidos en la cirugía y aumentar la productividad de los pabellones si efectivamente no tenemos los camas disponibles para enfrentar eso. Quisiera saber también cómo está esa relación. Y eso tiene que ver derechamente con que en los tiempos o los camas hospitalarios públicos parece que son bastante más altos que los camas hospitalarios privados. Quiero ver si tienen esa información y si me pueden comentar. Y si es posible reducir, si es que existe esa brecha de 10 camas o no los 10 camas suficientes como para soportar una mayor productividad de los pabellones, es posible resolverla. Si tenemos ese problema, no lo tenemos, si es posible resolverlo o no es posible resolverlo, o tenemos que esperar un tiempo, que también no sacamos nada con aumentar la productividad de los pabellones si no tenemos 10 camas disponibles. Eso tiene que ver con capacidad estructural que hoy hay, o puede tener que ver con que los camas postoperatorios son más de la cuenta. Muy bien. Y la tercera pregunta, por eso dije 3 preguntas. Hablaba recién de que los pacientes que más mueren son los pacientes de más de 70 años y que probablemente esa muerte no tenga relación necesariamente con la patología por lo cual está en la lista de espera y está atrasada en la lista de espera y todo eso. Quisiera saber si hay una estrategia específica para mirar esos casos, para ver por
claro, puede ser de que efectivamente no sea por la propia patología, pero además normalmente estas patologías que están en GES, personas mayores de 70 años, están concomitantes con otras morbilidades que efectivamente puedan presentar mayor dificultad a propósito de la demora en la atención de la patología GES. Yo quisiera saber si hay una estrategia específica frente a eso, especialmente en ese grupo etario de pacientes que están en lista de espera. Gracias, presidente. Están en orden los senadores Latorre, Órdenes, Castro, diputada Gamuri y senador Chaguán. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, a su secretario, equipo, por la presentación. Solo un comentario muy breve. Me parece potente la apuesta, ¿no? Esta estrategia de fortalecer los centros regionales de resolución. Acá en la región de Valparaíso, el Gustavo Fricke y el Hospital Quillota Petorca. Me ha tocado visitar esos hospitales y da cuenta, digamos, de cómo atienden a personas de manera ambulatoria en distintos puntos de la región, una región tan extensa en términos de territorio. Mi pregunta bien concreta es, los 16.068 casos oncológicos GES vencidos, ¿es más o menos, no sé si tiene el dato, de cuánto tiempo como plazo de vencimiento, digamos, de vencidos desde cuánto tiempo? Si son esas 16.000 personas que están, digamos, en la red pública, red privada como primer, segundo prestador. O sea, esa parte no la capté bien, si pudiera explicarlo un poquito mejor. Eso, sobre todo el tiempo de espera y red pública y no sé si hay una comparación con indicadores de la red privada también de personas que, bueno, lo que hemos discutido también en la ley corta, que cotizan en FONASA o están afiliadas a FONASA, pero hay convenios con prestadores privados, entonces también si es que ahí se reduce efectivamente la lista de espera en la red privada, también hay atochamiento, por decirlo de algún modo. Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Muy bien. Senadora Órdenes, por favor. Gracias, presidente. Las listas de espera yo diría que es uno de los grandes desafíos que tiene el Ministerio el día de hoy y al menos tema recurrente en las regiones. Hace poco el director de Servicios de Salud AICEN estuvo en el Consejo Regional, en el Gobierno Regional, y al menos lo que era lista de espera consulta nueva, son 10.389 casos en una región como AICEN, me parece que es una cifra bien significativa. Pero más allá de entrar en la cifra, yo le quiero preguntar medidas específicas, porque lo que yo veo como una variable crítica es el encuentro entre el usuario y el sistema. Allá se inauguró con bombos y platillos que usted ya no iba a hacer más filas, sino que podía llamar a X teléfono para agendar una hora. Eso yo creo que es de los grandes fracasos. Entonces, cuando no se juntan quienes tienen que convocarse para esto, es imposible. Yo veo que una de las variables más críticas tiene que ver con la gestión. No, comparto las medidas que se han detallado, pero o sea, las filas durante la madrugada siguen existiendo y yo creo que hay que apuntar a la creación de un registro clínico unificado, porque no está, o sea, eso les aseguro que ahí vamos a tocar una variable que me parece que es bien sensible. Y lo otro tiene que ver con las garantías oncológicas. Ahí yo recuerdo que las últimas presentaciones, otra de las brechas o nudos críticos era la etapa de diagnóstico, cuando en temas de cáncer la oportunidad, los tiempos son esenciales. Entonces, ¿qué medidas se están tomando específicamente para acelerar la etapa diagnóstica de problemáticas de salud tan relevantes como el cáncer? Gracias, presidente. Muy bien. Senador Chaguán, por favor. Acotado, ¿eh? Sí, muy acotado, pero además me siento muy representado por las intervenciones que coincide con lo que teníamos anotado. Primero, de una vez por todas arreglemos el registro único de listas de espera. Tienen ustedes la posibilidad de hacerlo con esta Comisión de Salud, que además en estas materias no se pierde, y por tanto entiendo que una persona no puede estar 3 veces en la lista de espera por distintas patologías. No, hoy día, no, por eso le digo... No, hoy día, por distintas. Hoy día lo que ocurre básicamente es que una persona puede estar en lista de espera por un examen, por una patología y por otra. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo al Ministerio que de una vez por todas establezcamos un registro único en base al RUT. Pero, sí, pero lo que pasa es que las personas se duplican cuando uno hace el conteo.
que la persona está esperando tiene una patología crónica, está por otra parte con una intervención quirúrgica, necesita hacerse un examen por una colonoscopía y necesita hacerse... Entonces, la persona está en lista de espera por un procedimiento médico y está en lista de espera a lo mejor para una intervención quirúrgica de una patología distinta. Lo que les quiero señalar es que tiene usted la oportunidad de que nosotros de una vez por todas limpiemos la lista de espera en términos de tener una lista por un RUT distinto con distintas patologías o procedimientos médicos para los efectos de abordar esa complejidad. Primer tema. Segundo, alerta sanitaria, por eso, alerta sanitaria por cáncer. Yo vuelvo a insistir, para nosotros es fundamental, 17.000 garantías de oportunidad vencidas que nosotros creemos que es absolutamente necesario abordar. Plan para terminar con la capacidad ociosa de los pabellones. Hicimos algo durante la discusión de la ley de presupuesto. Creemos que hay que... Sí, pero hay que... Por eso, yo lo entiendo, pero hay que hacer algo, yo creo que mayúsculo para los efectos de poder abordarlo. Y entiendo que hoy día se hizo una presentación en la primera parte que va en esa dirección y que es la única manera de poder resolver el problema. Hospital digital, más recursos para hospital digital. Yo conozco de cerca lo que está pasando en el hospital digital y la verdad que para ser súper franco, ahí se requiere cirugía mayor en el hospital digital. O sea, se requiere meter mucho más porque yo creo que, por ejemplo, en aquellas materias de patologías, de enfermedades mentales, se puede hacer un esfuerzo muy potente o en determinadas materias de derivación. Telemedicina también. O sea, la telemedicina es clave para poder enfrentar aquello. Luego, la rearticulación de redes. ¿Por qué lo plantea? Lo decía muy bien el senador Latorre. A ver, nosotros estamos sacando adelante por los distintos gobiernos, porque esta es obra de distintos gobiernos, 5 hospitales en la región de Valparaíso, pero es necesario que tengamos la posibilidad de que los hospitales, por ejemplo, el Hospital de Peña Blanca, el Hospital San Martín de Quillota, se transforme en uno en geriátrico, el otro en trauma, o sea, lograr justamente para tener, o a lo menos, hospitales de larga estadía, porque lo importante es despejar las camas críticas de los hospitales, yo diría, más densos, para derivarlos justamente al resto de los hospitales que nosotros creemos que es fundamental. Lo otro que yo quisiera es la desagregación de la lista de espera por comuna. Esto porque nosotros hicimos un cruce una vez y llegamos a resolver, por ejemplo, que las mayores cantidades de muertes en lista de espera estaban en 2 comunas de mi región, una Puchuncaví, 2 San Antonio, 3 Los Andes. Y en los 2 últimos casos uno podía hacer un análisis que decía relación con la ruralidad y por los diagnósticos tardíos de las muertes en listas de espera. Por eso es tan importante aquello. Y con esto termino, presidente. Las derivaciones de las APS. Si ustedes tienen evaluado, tal como se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, si es que las derivaciones están bien hechas o no. Porque se llegó a determinar incluso que en un servicio, o sea, en una comuna, 70% de las derivaciones estaban mal hechas. 70%. Ya. Diputada Muri, brevemente, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, voy a ser muy breve. Agradezco esta presentación. Por cierto, para mí ha sido claro desde el principio que él fue bastante mañoso querer asimilar, digamos, estas listas de espera con la mortalidad. Está muy claro que no son las principales causas, así que en ese sentido no son esas las dudas que teníamos. Sí quiero plantear una duda con respecto a los casos de los pacientes de lista de espera que no respondían. ¿Qué ocurre? Porque hemos tenido la información de que de alguna manera esos pacientes finalmente eran sacados de la lista de espera. Es una forma de que disminuya la lista de espera un poco artificialmente frente a la falta de respuesta del paciente. Quiero entender si eso era así, si se corrigió, digamos, y cómo está ocurriendo en el momento. Yo valoro este esfuerzo con estos 6 hospitales en que se está avanzando, ¿cierto?, con estos mayores turnos, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos otros datos, que en el Sotero del Río tuvimos... Estamos con prórroga. 16:30 máximo porque hubo 4.000 cirugías menos en el Sótero en relación sí. Se bajaron, digamos, se operaban 1.100 personas en pabellones y se bajaron a 820, y eso tiene que ver con todavía la incapacidad de turnos más extendidos, de reforzamiento de personal. Entonces a mí me gustaría que en el Sótero, estas son las cifras entregadas por el cirujano jefe del Sótero, tuve reunión con él. Entonces tenemos problemas, pabellones que no están siendo utilizados a toda su cabalidad, y por otro lado también, y esto es un tema que
ver cómo mejorar la eficacia, ¿cierto? Cuando vemos estas dificultades para iniciar un proceso quirúrgico, porque FONASA no se pone con esos 600.000 pesos iniciales, porque finalmente implica todo el gasto que va a significar la cirugía, pero ¿qué pasa con ese paciente? Lo derivan a los privados, que es mucho más caro para el Estado. Entonces creo que eso también es algo importante que tenemos que resolver en esta mirada. Eso y esas preguntas. Gracias. Bien, por último me corresponde intervenir brevemente. Quiero reiterar un enunciado inicial. ¿Qué ha pasado con el programa de apoyo financiero de actividad fuera de horario que duró hasta junio del 2023 en el Ministerio de Salud? Que tuvo éxito, que permitió un acortamiento de brecha y que entiendo por razones de la DIPRES se suspendió ese apoyo hasta la fecha, a no ser que haya alguna novedad al respecto, pero ¿qué impacto tuvo hasta ese momento y qué impacto ha tenido la ausencia de ese programa hasta ahora? Dos, uno de los últimos estudios de productividad de pabellones de Ipsos, ¿si le parece? Acordado como oficio. El estudio de Ipsos 2022 habla de que aproximadamente de los pabellones habilitados, que son 549, señalados por el subsecretario, habría, según ellos, un 60% de utilización de los horarios disponibles. Ojo con este punto. Una cosa es un pabellón habilitado y otra cosa es que se usa hasta las 2 o hasta las 6. El informe de productividad, motivo original de su presentación, hablaba de algo así como 3,3 cirugías por pabellón, a esa época, varios años atrás. ¿Cuál es la foto de hoy? Porque quiero distinguir entre el piloto que ustedes mostraron de 7 casos de los 70 casi hospitales autogestionados en red, en Chile. O sea, entiendo yo el piloto. Quisiéramos entender cómo el piloto llega a ser el conjunto. Y pues entonces sería conveniente que usted aluda al conjunto de la red por servicios de salud para poder explicar. Sí, ya, pero estamos hablando del total de hospitales de alta complejidad, que son casi 200, de los cuales 70 de autogestionados en red, o sea, que hacen cirugía permanentemente, y ahí hay fotografías que son distintas al piloto, obviamente, y tiempo de espera distinto al piloto. Luego, ¿cuál es la producción hoy? Las muertes, el informe del 2022 del MinSal dice que el 20% de las muertes están asociadas, de las muertes GES, por fallecimiento incumplido, meta incumplida, están asociadas a determinadas enfermedades, que son las enfermedades que todos hemos visto, que son el cáncer, qué sé yo. ¿Cuál es el cruce de eso? Porque en el estudio, en las no GES no hay causalidades investigadas por DEIS de manera más específica. No hay. No, solamente se menciona lo general, las 3 grandes causas generales, pero no la asociatividad respecto de esos casos de gente que está esperando. Luego, en el caso GES, ¿por qué preguntar órtesis, catarata, cáncer gástrico y pulmón? Son en ese orden las grandes causas de espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estas 4 cosas? Lo mismo que en el caso no GES, ¿qué está pasando con la prótesis de rodilla, con la hernia inguinal, con la colecistectomía y con las varices? Que son las grandes causas no GES quirúrgicas. Y desde ese punto de vista, quiero preguntarle el pabellón. ¿Cuáles son las causas de suspensión de pabellón? A propósito de razones administrativas, que en distintas épocas han habido distintas polémicas al respecto. ¿Por qué se suspende una operación? Todos entendemos que hay razones médicas, a veces hay razones de funcionamiento, hay razones del pabellón, hay razones del médico, hay un paquete de... ¿Cuál es la tendencia que ha habido respecto a por qué se suspenden pabellones? Que muchas veces se dice que hay actitudes caprichosas en aquellos jefes de pabellón o el personal que está en un minuto en el pabellón y que no, que está resfriado, no, que le subió de 36 a 37 grados fuera la temperatura, cosas de ese tipo que sería bueno precisar las razones de la suspensión. Lo mismo respecto de quién controla la tabla. Yo lo veo en mi zona, en el hospital regional, siempre es una gran complicación con los médicos quién toma el control de la programación de la tabla. ¿Para qué? Para que la tabla respete los órdenes de criterio de gravedad o criterio de tiempo de antigüedad, para que no ocurra lo que detectó esa auditoría del Sotero del Río, que los amigos de los familiares de no sé quién, pueden acceder a una tabla cuando no tenían pertinencia desde el punto de vista del tiempo de espera de su enfermedad, sino que había otro motivo. Y me gustaría que se aclarase también qué pasa con las sociedades médicas. Porque hay sociedades médicas a las cuales se le compra GES. Ministra, por favor.
hay sociedades médicas que hay en casi todos los hospitales que hacen venta de servicios. Me gustaría saber el gasto, cuál es el gasto, el porcentaje de gasto que se está pagando hoy día por compra de servicios a sociedades médicas de los mismos hospitales en que hay médicos de la jornada de la mañana que disminuyen cada vez más su jornada y que muchas veces ponen de rodillas a los directores de hospital con la amenaza, como ocurrió en mi hospital de mi zona, y me imagino que en muchos lugares, con la amenaza de irse del hospital, de abandonar las 11 horas que tienen en una cierta especialidad, 11 horas, si es que no se hace el trato comercial para que se les paguen las patologías GES de la tarde. Estamos hablando de ese nivel hoy día de situaciones muy aberrantes que están sucediendo en distintos centros del país y que son gasto económico, pero al mismo tiempo una modalidad de trabajo médico que está muy alterada en esas condiciones. Entonces las sociedades médicas... Comparativo de productividad. De productividad. Me parece que producen menos en el hospital por determinadas circunstancias que afuera. No, o menos en la mañana y más en la tarde. Los mismos que operan pocas horas en la mañana, en la tarde se largan a producir de manera... porque hay otros incentivos económicos, no sé cómo llamarlo, ya perversos a esta altura, pero ya. Entonces, y sería bueno, por último, ministro, que las mortalidades también se pudieran expresar en tasas. Por ejemplo, estaba viendo aquí Valparaíso San Antonio versus Viña del Mar Quillota, no sé las poblaciones que se atienden, pero resulta que Viña del Mar Quillota tiene el doble de muertos que Valparaíso San Antonio en el 2022. Por ejemplo, habría que ponerlo en tasas, habría que ecualizar, pero llama la atención, por ejemplo. Entonces, esos puntos habría que regionalizarlos y ponerlos, ya se pidió regionalizar los datos que aquí estamos viendo para poder procesarlos. Tiene la palabra, ministra. Sí, muchas gracias. Agradezco las preguntas porque permiten relevar los aspectos más importantes que nosotros hemos tratado de rescatar. En primer lugar, existe, por cierto, un efecto de la pandemia que ha afectado a todo el mundo. El Reino Unido tiene más de 7 millones de personas en listas de espera. Nosotros tenemos más de 2 millones de personas que están en lista de espera y efectivamente hubo un momento en el que aumentó el stock, como usted dijo, en realidad las cantidades de personas que estaban esperando por una atención, porque no fue posible el sacarlos de la lista, no fue posible operar porque los pabellones se estaban ocupando para salvar vidas, incluso se reconvirtieron en camas de alta complejidad. Situación que yo, de hecho, estuve apoyando también al Ministerio en esa respuesta, que fue una crisis sanitaria que no tiene parangón con todas las otras situaciones en las que hemos vivido. Posteriormente, lo que ha ocurrido en Chile y en todo el mundo es que la reapertura de la red asistencial ha significado que la gente ha vuelto a consultar algunos con controles que no se llevaron a cabo en el momento, por lo tanto ha aumentado la demanda. Y eso lleva a que, la pregunta del senador Gaona, que el flujo nuevo de personas es más alto. Y eso se ve en las láminas que presentó el subsecretario, en que vemos un aumento sostenido de las personas, aunque una cierta estabilización, y sin embargo, gracias a las medidas de gestión que ha realizado el Ministerio, se han logrado seguir reduciendo en forma continua los tiempos de espera. Y recordar que para los estándares de comparación, en realidad pensar que un sistema no va a tener esperas es difícil de considerar, pero sí que puede tener un tiempo de espera que sea razonable y que esa es la meta en la que nos ha incorporado el presidente en relación a reducir los tiempos de espera y hacerlos adecuados, dignos y oportunos, de acuerdo a las patologías que tiene la gente y que se le responda a su necesidad. Con respecto al tema de la capacidad hospitalaria que nosotros tenemos, ciertamente que la cantidad de horas de camas por habitante, nosotros somos un país de baja disponibilidad de camas por habitante y de baja disponibilidad de camas críticas por habitante. Si uno ve los estándares de la OECD, somos del grupo más bajo, de cuartil con menos disponibilidad de camas. Y sin embargo, nosotros tenemos esta estrategia de ir ambulatorizando las cirugías mayores de manera que no requieran camas. Y eso permite, que fue lo que mostró el doctor González, permite tener un rendimiento en el pabellón mayor a pesar de no disponer de la cantidad de camas, y hay una serie de ejercicios que nosotros tenemos que hacer efectivamente relacionados con los tiempos de estadía hospitalaria que hagan un uso más eficiente. En eso también tenemos que considerar que nosotros tenemos alrededor de 1.000
pacientes sociosanitarios en los hospitales públicos y que no podemos desprendernos de esas personas que necesitan tener donde vivir y los tenemos en el sistema y el gobierno tiene este año más proyectos con el Ministerio de Desarrollo Social de manera de ir tratando de facilitar la estadía de estas personas en establecimientos que no sean 100% asistenciales, sino que sociosanitarios, en el fondo, como son los establecimientos de larga estadía de los cuales carecemos. Efectivamente, como usted mencionó, nosotros no tenemos establecimientos de larga estadía en mucha disponibilidad y, de hecho, como sector nos hacemos cargo de los pacientes sociosanitarios y además de los casos judiciales, que también implican estadías prolongadas que están por fuera y que el sector privado no debe o no tiene la obligación de cubrir. Nosotros también tenemos muchas situaciones judiciales y que tenemos que mantener a esas personas por orden de los jueces todo el tiempo que esté posible. Por lo tanto, tenemos pocas camas, tenemos además situaciones sociales que nos obligan a mantener gente por larga estadía y, sin embargo, hemos logrado aumentar la producción de egresos hospitalarios, hemos logrado aumentar la producción de cirugía gracias a medidas de gestión que han permitido un uso más razonable y más rápido de los recursos y entre ellas todas las recomendaciones de la Comisión de Productividad que presentó el doctor González, que si bien es un piloto que va creciendo y que de hecho nosotros tenemos recursos para esos pilotos y los hospitales ahora piden ser parte del funcionamiento de estos pilotos, aun cuando no tenemos recursos para que ellos se incorporen dentro de ese ejercicio. En cuanto al tema de las garantías oncológicas que están vencidas, la gran mayoría son confirmación diagnóstica. Eso lo sabemos nosotros, confirmación diagnóstica de mamografía, de cáncer cervicuterino y de cáncer de colon, cáncer digestivo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en el caso del cáncer cervicuterino nosotros disponemos de un examen, que es el examen de Papa Nicolau, que tiene un mal valor predictivo positivo, como probablemente usted que es más experto también sabe, y que estamos empezando a reemplazar este año por la medición del virus papiloma, que en realidad es un mucho mejor examen y que nos va a permitir no tener esta necesidad de ir a confirmar un resultado que en la mayor parte de los casos va a ser negativo, pero todas esas personas están con un Papa Nicolau positivo, en la duda de si tienen algo grave o no, pero nosotros sabemos que la mayor parte de esos exámenes probablemente no va a ser un cáncer, pero tenemos que descartarlo. Y eso es justamente el foco de la acción del 2024, de ir a rescatar cada uno de estos 16.000 casos en el tema de las garantías GES, y el tema oncológico para nosotros además es una prioridad y estamos ordenando los recursos de acuerdo a eso. Revisamos las causas de defunción, vemos cuáles son las actividades o las acciones que estaban pendientes en aquellos que fallecen y por eso que podemos decir con bastante seguridad de que las causas por las cuales las personas fallecen en la mayor parte no están relacionadas con el proceso mórbido que les llevó a la muerte, sino que es una persona que está esperando una férula, una cirugía de catarata. Son importantes, sí son importantes para nosotros, porque nosotros tenemos que satisfacer las necesidades de salud de las personas, pero distinto es pensar que las personas están falleciendo sin acceso a la atención, porque de hecho la mayoría incluso de las personas en Chile fallecen dentro de los hospitales, que eso también es importante tenerlo. En cuanto a la conectividad, que era la preocupación de la senadora Órdenes, nosotros tenemos varios proyectos de conectividad. Hay algunos servicios de salud que han logrado avanzar en ese tema. Tenemos la ley de, ¿cómo se llama? De interoperabilidad de las fichas clínicas, que nos va a ayudar a mejorar esa conectividad. Tenemos los proyectos de telesalud. En el municipio que va a entrar ahora Atención Primaria Universal, va a ir con telesalud, que es una plataforma que permite que la gente llame y la orienten para esa atención y no tenga que ir a hacer filas en la mañana para tomar horas sin orientación, y eso también se está expandiendo más allá de los municipios que tienen atención primaria universal. En la interoperabilidad de las fichas clínicas también se han hecho ensayos para ver a los grandes proveedores de fichas clínicas, que ustedes saben que están todas ya prácticamente en fichas electrónicas, pero no están conectadas, que ese es el problema que tenemos. Pero cuando se han hecho ejercicios de conectividad y se han mirado las listas de espera, muchas de las atenciones, de las consultas de especialidad, donde está el 90% de las personas que están esperando, la verdad es que muchos de ellos han solucionado sus consultas en la libre elección, pero no se han borrado de la lista de espera original. Y esos son elementos en la base de datos que tenemos, que es única,
que ya eso lo trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, por eso tenemos el visor con el Centro de Informática que dirige la doctora Chomalí. Ellos nos asesoraron en conformar la base de datos de listas de espera. Todavía necesitamos ciertamente sí una plataforma informática más robusta, pero sí están todos en la misma plataforma. Ahora una persona puede tener más de una lista de espera porque tiene distintas necesidades de salud. Por eso nosotros en el visor, si uno ingresa a su RUT, aparecen todas las esperas que tiene. Consulta de gastroenterólogo, de dermatólogo, qué sé yo, si está esperando una cirugía, todas tienen que aparecer, pero ciertamente, como dice el senador Chaguán, tienen que ir todas, porque uno sea capaz de identificar a la persona. Por eso sabemos que hay 1,4 esperas por promedio por persona. Entonces son más esperas que las que son personas. En cuanto a la rearticulación de las redes, nosotros estamos preocupados justamente de que el modelo de atención en red implique esta existencia de los distintos puntos y que cada uno de ellos tenga mejor capacidad resolutiva. Porque tampoco es la idea de que la gente se esté trasladando, por ejemplo, en su región, que es enorme. O sea, por ejemplo, el hospital de El Quillota, para la gente de Petorca es bastante lejano. Entonces hay que ir arreglando puntos intermedios que vayan satisfaciendo la mayor cantidad de necesidades. El hospital digital para nosotros es una prioridad. Nosotros hemos retomado con mucha fuerza ese proyecto. Se atiende más de 1 millón de personas. Recuerdo que vimos en la última estadística que se habían atendido a través de hospital digital y telemedicina. 48% más que el 2022. Claro, 48% más que el 2022. O sea, nosotros le hemos dado mucho impulso al punto que tenemos preparado un proyecto de ley del Servicio de Salud Digital que institucionaliza el hospital digital en el Servicio de Salud número 30, que estamos terminando de revisar ese proyecto, y eso va a institucionalizar todos los temas de atención digital porque sí le consideramos mucha importancia y de hecho ha aumentado en el tiempo. La desagregación de listas de espera en general, la lista de espera, bueno, tenemos a las personas, la residencia, los establecimientos, sí se pueden desagregar por región, por cierto, lo tenemos por servicio de salud, vamos a ver qué podemos hacer por comuna. Y las tasas sí, sin embargo, ahí hay que tener harto ojo que las comunas tienen distinto nivel de envejecimiento. Las comunas con más envejecimiento van a tener más personas con enfermedades crónicas, más personas que estén en lista de espera. Así que hay que considerar eso cuando uno analiza estos datos. Los pacientes que no responden, efectivamente tiene que haber un formato para eliminar a las personas que son imposibles de identificar a través de los medios naturales de identificación, porque no podemos mantener ahí una cantidad de gente que cambió de teléfono y es inubicable. Por eso también creamos el visor en que las personas pueden ver si están o no están y modificar sus datos. En eso se hizo un perfeccionamiento del reglamento para que efectivamente no se elimine gente simplemente porque la llamaron una vez y no la encontraron, pero que también existe una forma de efectivamente sacar a las personas que ya son totalmente inubicables y aquellos que realmente solucionaron su lista de espera. El Sotero del Río, no tengo yo conocimiento que haya bajado la productividad, eso podemos preguntarlo. Y el programa de apoyo financiero efectivamente lo tuvimos disponible hasta principios del 2022. También hay que considerar que nosotros estuvimos que son como fechas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza estas tendencias, que también nosotros estuvimos en situación de emergencia hasta el 2023, hasta agosto, que todo eso afecta un poco la producción del sector. No contamos con nuevos recursos a partir de esa fecha, con recursos extraordinarios. Sí, el 2024 se nos agregó en el presupuesto alrededor de 20.000 millones para compra de listas de espera en el sector privado, más lo que logremos avanzar en el proyecto de seguro clase media protegida, que el acuerdo fue que ese dinero se dedicaba también a listas de espera, que son alrededor de 28.000 millones el primer año y son 33.000 el segundo año, 44.000. Por lo tanto, esos recursos son agregados a lista de espera. Sin embargo, nosotros, a través del presupuesto del sector, del aumento de los GRD, también, en el fondo, se ha ido a mejora de la producción de servicios y eso se ve en la estadística que acabamos de mostrar. Hemos aumentado la producción de egresos, de intervenciones quirúrgicas mayores, ambulatorias, no ambulatorias, de consultas de atención primaria y, por lo tanto, esa mayor producción sigue existiendo, digamos. Por cierto que contar con más recursos serviría aún más, pero se ha contado con los recursos que hay, se ha logrado aumentar
la producción de servicios, y eso es lo que de alguna forma se refleja en las estadísticas oficiales de producción. ¿Qué es lo que pasa con estas atenciones que en el fondo son las que más espera? Bueno, en primer lugar, cuando uno revisa los listados, claramente son elementos que no tienen relación con un curso ominoso o con un riesgo para la vida, pero para nosotros igual son importantes de que la gente tenga su cirugía de catarata, tenga sus órtesis. Nosotros hemos hecho muchos operativos, también se han hecho operativos en la sociedad civil en relación a mejorar la resolutividad y las listas de espera en estos distintos elementos, y se van a seguir trabajando aquello. En cuanto a las sociedades médicas, bueno, nosotros no estamos con tanto recurso adicional en este momento como para sociedades médicas, y esa otra respuesta le pido al subsecretario que lo complemente. Gracias. Sí, algunas complementaciones de lo que mencionó la ministra, algunas preguntas. Respecto al stock, efectivamente el stock va cambiando. De hecho, han ido disminuyendo las personas que están esperando más del 90% en el percentil 90%, de manera que eso es una cuestión dinámica. Respecto a la capacidad de hospitalización, recordar que el sistema tiene 4.000 camas en domicilio, ¿no?, que es mucho más que un hospital, permanentemente. De tal manera que muchas cirugías en realidad hacen una estadía muy breve y se van a control en domicilio, y hemos acortado bastante los promedios de estada por eso. Respecto a la fila temprana de la atención primaria, efectivamente han habido intentos de hace mucho tiempo para disminuir eso, y parece ser que los mejores resultados que hemos logrado tener es lo que se ha asociado a la APS universal. Hoy día las comunas que están incluidas en la APS universal tienen un sistema. Despedimos a la ministra de Salud, mientras tanto, que tiene que viajar al sur de Chile a una visita oficial también. Gracias, ministra. Prosiga, subsecretario, por favor. De tal manera que ahí la apuesta fuerte es ir aumentando ese sistema, que no necesariamente implica solo a las comunas de APS universal, porque se puede, y de hecho lo vamos a hacer para escalar a todo el país. Ya se mencionó que la Hospital Digital tuvo un incremento notable de 48% sobre el 2022, y eso es una apuesta fuerte. Tenemos claro que ahí hay un potencial para resolver ese tema. Respecto a la pertinencia, desde hace muchos años venimos midiendo la pertinencia. La pertinencia se le pide al médico que ve el paciente, que si consideró que es pertinente o no esa derivación. Y en pediatría la pertinencia es muy alta. En adultos un poco menos, pero en pediatría es más o menos el 90%. En adultos es del orden del 85%. Probablemente hay lugares mejores y otros peores, pero no estamos hablando de una pertinencia que sea extremadamente discordante, ¿no? Afortunadamente. Probablemente sí hay algunos ejemplos que existen. Bien, el tema si bien es cierto, los ERR son una apuesta, que está claro que es una buena apuesta. Necesitamos más recursos para ampliar esa iniciativa a todo el país. Y como ya se mencionó, tenemos planteado para el presupuesto del 2024 aumentar a 16 y progresivamente, pero algunas de esas iniciativas, particularmente aquellas que tienen que ver con la evaluación prequirúrgica, son posibles de trasladar ya a muchos hospitales, cosa que estamos haciendo. Lo ligo también al tema de las suspensiones. Y ahí también aclarar mucha cosa de prensa, porque nosotros enviamos una glosa informativa respecto a las suspensiones. Y hubo un cambio de criterio. Se dividen básicamente en causas del paciente y causas administrativas. De las causas administrativas, las tradicionales es que el paciente no llegaba con sus exámenes, no venía con el ayuno, etcétera, etcétera. Se cambió a decir, mire, en realidad esas no son causas atribuibles al paciente, sino que las vamos a asumir nosotros como administrativas. O sea, nos aumentamos la responsabilidad respecto a eso. Por eso que dentro del total de suspensiones apareció como que la causa administrativa era extremadamente alta comparativamente.
Y es simplemente porque nosotros asumimos lo que antes era considerado de responsabilidad del paciente, es decir, venir con ayuno, era pensar que nosotros no habíamos sido suficientemente explícitos acompañando al paciente, explicando que tenía que estar en ayuno. Entonces, las causas derivadas del paciente hoy día son básicamente que esté enfermo o que se haya muerto. La mayor parte, por lo tanto, son causas así llamadas administrativas, pero que obedece un cambio de opinión y de concepto. Y las principales causas siguen siendo que el paciente llega sin exámenes, que el paciente viene en ayuna, que se suspende el pabellón porque se termina el horario de anestesista, que tenemos paros gremiales. Básicamente esas son las causas principales de suspensión de cirugía, pero también decir ahí que el año 2018 había un porcentaje de suspensión de cirugía de 11%. En agosto de este año era del 7%. Es decir, había una disminución sostenida de las causas de suspensión de cirugías. ¿Y los horarios, subsecretario? Los horarios de disponibilidad efectiva. Claro, los horarios, hoy día nosotros consideramos que el horario disponible son al menos 8 horas al día. Sobre esa base se considera. Entendiendo que el horario anestesista es un horario que está limitado y lo que hemos hecho es, en algunos hospitales, sobre todo en la experiencia de los CRR, es abrir horarios en tarde no pagados de manera distinta, sino que ordenando la agenda médica, que es lo que nosotros creemos que va por ahí el camino. También nuestra apuesta está fuertemente en lo que llamamos la evaluación prequirúrgica, que tiene que ver con cómo se diseña la tabla quirúrgica. Está súper demostrado que mientras más cercano al evento de la cirugía se haga la tabla quirúrgica, se suspenden menos los pacientes. Y que tiene que haber un equipo de tabla quirúrgica en cada hospital, y eso es lo que estamos armando, que por cierto es una práctica antiquísima dentro del sistema que conocemos, donde la tabla la hace el jefe de servicio, no le pregunta a nadie, y bueno, pone y saca a los enfermos. Nosotros hemos establecido criterios para definir quiénes son prioridades, y la prioridad es lista espera. Dentro de lista espera, las personas que están esperando más tiempo, cánceres y personas que tengan alguna situación sociosanitaria que podamos reconocer, pero esperamos aumentar los criterios de priorización como lo han hecho países europeos que han tenido buen éxito en eso. Muy breve. Breve. Muy breve. Desde el punto de vista de la reasignación de tareas para el personal que logramos que se recontratara con motivo de la pandemia. Me gustaría saber si se reasignaron funciones, porque obviamente ya no teníamos la crisis del COVID-19 por ahora en la envergadura que... Y la segunda, decía relación con los paros gremiales, porque efectivamente la gran cantidad de suspensiones de operaciones, por lo menos en hospitales de mi región, eran movilizaciones gremiales, y esto yo diría que hay que transparentarlo, porque eso sería útil hacerlo. Bien, yo quiero agregarle que en materia de sociedades médicas, aquí la Contraloría ha venido 2 veces al Congreso a decir, con informe en mano, que el 30% de la deuda hospitalaria se está pagando a sociedades médicas. Y ha venido a decir taxativamente que hoy día la reglamentación de cómo funcionan dichas sociedades excede los marcos jurídicos de razonabilidad. Por lo tanto, quiero preguntarle al subsecretario qué enfoque, qué conducta se está tomando frente a este tema que genera suspicacias legítimas, que genera un gasto y que distorsiona de algún modo los horarios funcionarios de la actividad pública. Porque esta es la única actividad en que un señor es funcionario en la mañana y en la tarde se saca el delantal, se pone otro y le vende servicio al empleador. Subsecretario. Lamentablemente esa práctica médica viene de hace un buen número de años, ¿no? Y cuando las prácticas vienen de un número de años son difíciles de eliminar porque afectan intereses que son poderosos. Lo que nosotros hemos instruido es que no puede haber pago de lista de espera si no se ha cumplido la tabla establecida en el día determinado. O que la tabla se hace
con número de pacientes que incorpora a todo el número de pacientes tanto de mañana y tarde, pero que las que se tienen que hacer mañana tienen que haberse hecho. De tal manera que el estímulo para que las personas tengan efectivamente la posibilidad de tener más ingresos y sacar lista de espera, que desde un punto de vista nos parece razonable, desde un punto de vista ojalá no fuera así, pero que no puede ser que efectivamente el rendimiento de los pabellones sea mucho más alto en la tarde o en los sábados en la mañana cuando se paga por prestación. Ahora, todos sabemos que el gran problema de pago por prestación es ese. O sea, el que se induce una cierta demanda y tenemos un resultado que a veces no es el que quisiéramos tener. Pero efectivamente es un problema que tenemos presente y vamos a... bueno, ya hemos instruido y el tema de lo que ha mencionado el doctor Luciano, que es ampliar dentro del horario de trabajo las tablas quirúrgicas, es la otra estrategia que estamos planificando. Muy bien, yo le sugiero que pudieran hacernos llegar aquellas cosas que le solicitamos al subsecretario, vale decir, un itinerario regionalizado de cómo los hospitales, los 70 hospitales autogestionados van en camino al piloto que nos señaló don Luciano, cómo se están dando las cifras en esos lugares, de qué manera se asocian de mejor forma las causas de muerte con las muertes, en forma más nítida, y me faltaría agregarle cuál es la mirada de compra hoy día que se está haciendo al mundo privado y qué se espera, porque claramente ahí hay hospitales, hemos hablado más de alguna oportunidad, subsecretario, usted lo sabe muy bien porque fue director de servicio, el hospital de San Bernardo, que tiene una lógica propia, parroquial, que tiene camas ociosas, que desea legítimamente poder operar más, qué sé yo, que tiene camas vacías, por razones de presupuesto, no de gana, ¿verdad? Está restringido a poder darle máxima utilización a sus pabellones quirúrgicos, por ejemplo, mientras en otros hospitales las cosas están desbordadas. ¿Y de qué manera el Ejecutivo va a licitar listas de espera a privado? Que sería lo natural. Por ejemplo, le digo en O'Higgins, en vez de la distorsión de pagarle a la sociedad médica que en la tarde cobra lo que estima, ¿verdad? Y si le guste o no le guste al director de servicio, perfectamente la licitación se hace en algunas de las 3 clínicas, algunas se hacen, otras no, a otro precio y que permite la misma eficiencia. Por ejemplo, para patología no GES, hernia, varices, vesículas, qué sé yo, esas son cosas razonables que hay que... Y por último, decirle que nosotros esperaríamos, en el marco de la reforma de la salud que este año legislativo va a darse, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo, que se piense y no se descarte por ningún motivo un cambio en la modalidad de trabajo médico en los hospitales. Porque ya está claro que el pago por servicio es inflacionario y está claro que el pago por jornada ya no da cuenta de la realidad de trabajo dentro de los establecimientos. Este es un tema que yo sé que políticamente puede parecer muy esquivo, muy complejo, que el colegio médico, aquí y allá, pero hay nueva directiva del colegio médico, que ha venido varias veces, el colegio médico ha planteado apertura, y yo creo que estas cosas hay que hablarlas de una vez, porque tenemos ahí cosas que decimos por los cafés, por los pasillos, pero hay que enfrentarlas una vez por todas porque tenemos una cantidad de médicos especialistas en Chile importante, un déficit en el lado público, pero también una ineficiencia en el lado público y a veces presiones indebidas que hacen que haya escasez donde no debiera haber escasez de trabajo de especialistas. Bien, senador Gaona, vamos cerrando. Sí, presidente, quisiera ver la posibilidad de si puede ampliar el plazo de indicaciones para el proyecto de ley de campos clínicos, si fuera posible, dado que no lo hemos visto todavía, si puede dar hasta la próxima sesión. Lo que pasa es que podríamos dar un leve plazo, porque nosotros lo tenemos en tabla para el martes. ¿Cuál es el plazo que está hasta hoy fijado? No, ya se expiró, ya expiró. Expiró. Claro, por eso estoy pidiendo aumento plazo. Tendría que ser hasta el viernes. Hasta el viernes, ya, perfecto. Hasta este viernes. Hasta este viernes. Cosa ya. Que podamos verlo en tabla, porque tenemos que iniciarlo ahora en enero. El martes. No martes. Tenemos sesión el lunes entonces, ¿no? Es que el lunes hay 2 seminarios grandes, probablemente el senador Chaguán va a citar, según anunció por FONASA. No cita nada porque estamos con tablero completo nosotros. No, pero medio ambiente, Chaguán había anunciado que iba a hacer una sesión por seguro catastrófico FONASA. Telemática puede ser, mixta, esa es una mixta. Yo no tengo pensado que hagamos salud el lunes, martes y miércoles solamente. ¿Ah? Listo pues, muchas gracias subsecretario Jaime Ullén, don Luciano, por haberse cumplido.